Conocer las rutas y tiempos de traslado, además de la programación de viajes por ciclovías, son algunas de las funciones de la nueva aplicación de Google Maps. Esta aplicación fue lanzada durante esta semana en el marco del Día Mundial Sin Autos. Para hablar sobre este tema nos acompaña Alejandra Bonatti, gerenta de comunicaciones de Google Chile. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Alejandra, primero, ¿en qué consiste esta aplicación? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que va a permitir al ciclista en general a partir de ahora? Bueno, el modo bicicletas de Google Maps es finalmente una funcionalidad nueva dentro de la aplicación de Google Maps que va a permitir a los ciclistas el poder guiarse dentro de las ciclovías que hay en nuestro país a través de la aplicación. Es decir, tal como lo hacíamos anteriormente con los caminos que seguíamos para andar en automóvil, para ir a pie o tomar transporte público, utilizando Google Maps, hoy en día vamos a tener la opción de seguir el camino de las ciclovías que nos ha entregado el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y poder entonces viajar en bicicleta desde un punto a el destino. Ahora, ¿cómo interactúa esto o cómo va relacionando, por ejemplo, las calles con las ciclovías? Porque en Chile no está muy desarrollado el tema de las ciclovías, no hay una red tan amplia. Solo aquí en la capital uno podría identificar ciclovías un poco más transitadas. Sin embargo, en regiones, si uno va a regiones, las ciclovías no es algo tan masificado, más que nada en zonas rurales. Entonces, ¿cómo va interactuando, cómo va haciendo la relación entre las calles y las ciclovías esta aplicación? Bueno, en el momento en que nuestros equipos de ingeniería y nuestros equipos técnicos dentro de Google Maps construyen estas rutas, lo que hacen es tomar toda la información de ciclovías que está disponible, como también información de otras fuentes de datos abiertos o de mismas fuentes como por ejemplo el caso de Street View, y en ese sentido entonces lo que hacen es combinar las rutas que tienen ciclovías como donde no hay, entonces combinar las rutas con calles u otras alternativas que permitan a los ciclistas llegar a su punto de destino. ¿Cómo se logra por parte de Google, de la aplicación, este motor de búsqueda o ya de generación de mapas y de rutas? ¿Cómo se logra elaborar este mapa y toda esta interacción entre los distintos puntos a los que, desde el que uno quiere llegar hasta el punto en que uno quiere ir? ¿Cómo se logra establecer dónde están las ciclovías? ¿Cómo lo logran ustedes ahí para crear esta aplicación en definitiva? ¿O esta nueva funcionalidad de la aplicación? Bueno, básicamente lo que se hace es que cada vez que se trabaja en una región, en un país o en un lugar en particular, lo que nosotros hacemos es trabajar de forma de trabajo en conjunto con autoridades de cada uno de los lugares. En este caso, trabajamos directamente con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que nos entregaron las rutas que tienen y toda la información que ellos tienen, y como te comentaba, además sumamos otro tipo de información como datos abiertos y otro tipo de información que nosotros mismos tenemos de otras aplicaciones. Entonces se construye esta especie como de capa sobre Google Maps que nos permite entonces elegir las indicaciones para viajar en bicicleta y seguir el camino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un ciclista cada vez va eligiendo, por ejemplo, y te va recomendando la ruta más eficiente para llegar a un lugar, en la medida en que más lo vas usando, como hoy en día todos nuestros sistemas, y en particular Google Maps, utiliza mucha inteligencia artificial y en particular Machine Learning o aprendizaje automático, como se le conoce, lo que hace entonces el sistema es un poco irse educando del comportamiento que tiene un ciclista en particular y los ciclistas en general en una región. Claro, en eso quería profundizar también porque entendemos que esta es una funcionalidad nueva, al menos aquí en Chile. No sé si es que ya está implementado en alguna otra parte del mundo, pero estuve revisando, yo también ando en bicicleta, para mí también probablemente va a ser muy útil en algún momento, pero estaba revisando algunos traslados, algunas rutas, y aquí en la capital no hay problema, pero en otras regiones en general la ruta es muy similar a la que entrega para un vehículo motorizado, para un auto, por ejemplo. ¿Cómo, en cuánto tiempo ya podríamos ver quizás resultados de aprendizaje por parte de esta propia aplicación para que comience ya a entregar mejores rutas para el ciclista propiamente tal, sin relacionarse tanto con el traslado, por ejemplo, en auto, en vehículo motorizado? Bueno, como conversábamos anteriormente, todo va a depender de la disponibilidad, por supuesto, de rutas en ciclovías que existan en cada uno de los lugares en particular. De esa forma se va construyendo entonces, como te comentaba, mezclando un poco las ciclovías donde están disponibles con otro tipo de rutas que puedan ir complementando un lugar
para ir llegando en el fondo, ir entregando las direcciones para llegar a un lugar de destino. Y la verdad es que no te sabría decir el tiempo determinado, pero por supuesto que también tiene que ver con el nivel de uso. En la medida en que yo voy usando más las aplicaciones y me voy desplazando más y voy utilizando, por ejemplo, una ruta que va en el fondo habitualmente hacia un lugar, entonces la aplicación va aprendiendo. Es un poco tal como cuando utilizamos, por ejemplo, Google Maps para desplazarnos a la oficina en el día a día y luego ya después te va sugiriendo un camino cuando sabe que tú por lo general sales en ese horario hacia un lugar, porque el sistema va aprendiendo de tu comportamiento, entonces va adquiriendo entonces este tipo como de aprendizaje y te va a ir sugiriendo las rutas que más se adecúan a tu comportamiento como usuario. Y siguiendo en este mismo aprendizaje motorizado o robotizado por parte de la aplicación, ¿considera o va a considerar en algún momento también el flujo vehicular en ciertas calles? Porque entendemos también que si hay una calle que tiene mucho flujo vehicular, es menos seguro para el ciclista en general. ¿Lo considera o lo va a considerar en algún momento? ¿Se pretende implementar también? Absolutamente, cuando la funcionalidad en el fondo se va construyendo, utiliza diversas variables dentro de las que están la distancia, por supuesto el estado del tráfico o las condiciones de la ruta para recomendar los mejores caminos, como hablábamos. Entonces, desde ese punto de vista, siempre va a ir considerando todo ese tipo de variables para construir esta ruta, la mejor ruta para entregarte y para sugerirte. Y en ese caso, entonces, la aplicación podría derivarnos hacia una vía con menor tránsito vehicular, ¿o no? ¿Ya es así o se va a implementar? En el fondo, siguiendo la forma en que funciona Google Maps en el día y tal como te decía, en el fondo considera dentro de las variables para entregarte una buena ruta y la mejor ruta que puedas utilizar, el estado del tráfico, el estado de las calles, etcétera, para irte recomendando el mejor camino que vas a utilizar. Bien, Alejandra Bonatti, gerenta de comunicaciones de Google Chile, muchas gracias por esta información y por esta interesante aplicación que en algún momento, claro, va a ser muy útil para todos los ciclistas. Gracias por ese contacto. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes también. Buenas tardes.